están circulando noticias que anoche hubo manifestaciones de miles de manifestantes, pero pro gobierno. Esto hay que confirmarlo porque claro que no hay internet, no podemos corroborar esta información. Solo está saliendo esta información que hubo a favor del gobierno miles de manifestantes. Me gustaría verdaderamente corroborar y ver si verdaderamente eso existe, porque esto están llamando a una guerra civil. Las imágenes que hemos visto este fin de semana son absolutamente aterradoras. Esto no es algo, un conato de violencia en Teherán. Esto se ha extendido por todo el país. Se habla de 10.600 detenidos y casi 600 muertos. ¿Dónde va a llegar esto, Joseph? Mira, las imágenes que vimos el fin de semana son de 2 días atrás, que desde el viernes ya no hay comunicación con adentro de Irán, solamente lo que están pudiendo traficar los iraníes a través de la frontera de Kazajistán o de Irak. Pero las manifestaciones no han parado. Es más, anoche o hoy la mañana empezó el contraataque del gobierno iraní con un gran discurso de la, ¿cómo se llama?, de la cúpula gobernante, con el ministro de Relaciones Exteriores acusando a los manifestantes de ser de ISIS, Estado Islámico, agentes de, ¿cómo se llama?, de países extranjeros, infiltrados, y ha dicho que tienen pruebas de que han traficado con armas, han traficado, cómo repartieron armas, como todas estas. Ya sabemos el discurso de las tiranías, como que inventan toda una historia. Además, ahora están circulando noticias que anoche hubo manifestaciones de miles de manifestantes, pero pro gobierno. Esto hay que confirmarlo porque claro que no hay internet, no podemos corroborar esta información. Solo está saliendo esta información que hubo a favor del gobierno miles de manifestantes. Me gustaría verdaderamente corroborar y ver si verdaderamente eso existe, porque esto están llamando a una guerra civil, porque cuando salen miles a favor del gobierno y hay cientos de miles en contra del gobierno, ahí va a haber un choque sin ninguna duda. Y la teocracia iraní no va a dejar el poder fácil. Para ellos es impensable poder dejar el poder por la buena, aunque eso cueste 100.000 muertos. Para ellos la cantidad de muertos es lo de menos. Lo que ellos quieren es quedarse en el poder con el costo más alto, no importa que es el costo, aunque sea muy alto o que el más alto de la historia, pero adentro del poder quieren quedar. Ahora va a llegar un momento, lo más probable, que tienen que ceder porque los van a asaltar a última hora, y hay rumores de que están preparando una salida inminente si pasa algo como esto. Estábamos hablando, Joseph, sobre los muertos, porque tú muy bien acabas de indicar, pero mientras estabas hablando tú estabas discutiendo con Control sobre el número de muertos, porque las últimas informaciones que yo he podido contrastar son 546 muertos que podrían extenderse hasta los 600. Esas cifras, obviamente, que estábamos comentando de 192 muertos, hace ya mucho tiempo que se sobrepasaron. Los medios de comunicación internacionales hablan de más de 500 muertos, casi 600 muertos. Esta es la última cifra que está circulando ahora de muchos lados, de muchas fuentes, incluyendo de adentro de Irán, de 500 y fracción. Pero como sabemos que hay ciudades que son muy aisladas, y si hay manifestaciones allí lo empacan de una manera para que no sepa la gente. Además, no sabemos quién murió adentro en cautivo, porque ya arrestaron a 10.000 personas. No sabemos si estas personas, porque el procurador de la justicia, entre comillas, la justicia en Irán, ha dicho que todos los acusados de terrorismo en contra del gobierno van a ser ejecutados. Esta es el castigo. Entonces, ya sabemos a dónde va todo eso, pero seguirán con esta ruta, porque había un tono conciliador del presidente, que él quiere escuchar a las demandas, pero empezaron a separar las demandas de los comerciantes, las demandas de los ciudadanos, pero no de los manifestantes. Entonces ellos están también tratando de dividir esta multitud en dos,
que él no dijo nada de los estudiantes, no dijo nada de la juventud, la demanda de la juventud. Claro, para ellos la juventud no son maduros todavía para poder pedir algo, pero la mentalidad sigue allí tratando de manejar las cosas. Esperamos de que el centro de atención, que es Teherán, es a donde tiene que caer el gobierno, no en las ciudades. Ahora vamos a entrar, si te parece, para hablar un poquito más en detalle. ¿Qué es lo que, cuál es, digamos, el combustible real de lo que estamos viendo? ¿Es economía, es represión o es el hartazgo de esa generación joven que ya no soporta? Porque además, fíjate, Joseph, en el momento que estos teléfonos o un computador entran en una sociedad, por muy teocrática que sea, por mucho que quieran reprimir, tiene que haber un hartazgo generacional de verse ahogados, de verse sofocados, de verse que no pueden realmente vivir como viviría cualquier joven en cualquier otra nación. Yo me imagino que eso tiene un peso muy particular. Mira, es un conjunto de cosas del siglo XXI. Primero tenemos la comunicación. Después tenemos la educación en Irán, un índice muy alto de educados. Al ser conectados al mundo, ellos escuchan, tienen la posibilidad de escuchar dos versiones. La versión que le da la teocracia, al mismo tiempo están viviendo lo que está pasando afuera de Irán. Dentro de ello, las voces que dicen que Irán está apoyando con $1.000 millones al año a Hezbollah, que Irán defiende a Hamas, que Irán está traficando con drogas, con lavado de dinero con Venezuela. Todo eso los iraníes ya lo tienen a la mano. Entonces ellos piensan, digo, yo tengo que gastarme acá un monto, un costal de dinero para comprarme un cartón de huevo y ellos están gastando en guerra en misiles. Como que no le entra mucho en la cabeza, eso es una cosa lógica. La juventud y más los universitarios tienen lógica y sentido común. Es muy difícil que supere la ideología teocrática a la lógica y el sentido común, porque no tiene ni uno ni el otro la teocracia. Entonces, esto es lo que habla. Entonces, la cuestión del costo de vida, que es como un pirámide de abajo arriba, el punto más alto del pirámide. Se movió esto y se descubrió lo que había abajo. El despilfarro del dinero, la represión, la autocracia, la teocracia, todo eso empezó y hay mucha gente que empezó a rebelar, porque el que vivió, el joven que tiene 20 años quizás no mucho tiene experiencia, pero tiene sus padres en la casa que le pueden contar lo que pasó en el 79, lo que pasó después del 79, lo que pasó en los 80, 90, 1000, etc. Entonces, lo más sí impresionante, es un conjunto que movió todo esto. Lo más impresionante que uno se plantea es cómo pueden lograr sobrevivir en el siglo XXI, la época de la inteligencia artificial, de las computadoras cuánticas, a estos regímenes teocráticos donde te digan que impongan una ley sharia y que haya gente después que huye de esos regímenes y sigue protegiéndolo. O sea, esa es la parte que quizá nosotros en Occidente no podemos llegar a entender. ¿Cómo podemos llegar a entender esa cabeza de la serpiente que está detrás y no se nos tiene que olvidar? Por eso cuando la gente dice, ay, a mí Irán es que me pilla lejos. No. Calma. No es lejos. Exacto. Irán es el que está financiando la captación, el entrenamiento de cuánto grupo terrorista y yihadista hay sobre la faz de la tierra que puedan atacar Occidente. A Irán responde, como ha dicho muy bien Joseph, Hezbollah, el apoyo a Hamas, los atentados terroristas aquí en Estados Unidos de Nueva York, los de marzo en España, los de febrero en Londres, los de París, etcétera, etcétera, porque esa gente tiene una mentalidad, que es lo que tenemos que tratar de entender, y de ahí lo peligroso, donde se trata de exportar una guerra santa donde se venza a Occidente para que ese mundo, tal y como lo conocemos, pase a manos de Alá. Y uno dice, pero vamos a ver, en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que eso ocurra? Está ocurriendo ante nuestras narices. Hay movimientos que están literalmente financiados para seguir expandiéndose, no solamente por Europa, sino también por Estados Unidos. Por eso esto que está ocurriendo en Irán es tan importante. Mira la ironía de la vida. Fin de semana emitió Emiratos Árabes Unidos un comunicado del gobierno que va a suspender o minimizar los gastos educacionales
de los universitarios de Emiratos en Europa, porque hay más radicalización de los estudiantes en Europa de lo que hay en el mundo árabe. Mira la ironía de la vida, un país musulmán del Golfo Árabe sintiendo el impacto de la radicalización en Europa más que lo que se va pasando en el Medio Oriente. Claro, Y porque eso es lo esto que han nos financiado. indica, claro, porque entre la hermandad musulmana y la teocracia iraní están invadiendo al mundo, cada uno a su gusto, cada uno a su manera, cada uno de una estrategia diferente, pero los dos están consiguiendo seguir con su conquista. Si no podemos islamizar a la gente, islamizamos a la tierra. Si no lo podemos islamizar por la buena, lo islamizamos por la mala. De alguna manera lo están haciendo. Ahora el Occidente quiere reconocer o no quiere reconocer que hay una conquista, es el problema del Occidente y no el problema de ellos. Claro. Ahora, Ellos minimizan sus actividades cuando tienen presión, pero no mueren, vuelven a reaparecer de nuevo al momento que le da la oportunidad. porque el concepto de la vida para ellos es diferente. En el momento en que tú te enfrentas a ejércitos donde morir en guerra y donde inmolarse y estallar en pedacitos y llevarte a todos los que puedas significa subir en ascensor y compartir con 10 vírgenes o 12 vírgenes la maravilla del mundo etéreo, pues claro, con esa mentalidad es muy difícil que nosotros podamos llegar a entenderlo, el peligro, que para ellos la vida humana no significa absolutamente nada en No su lucha. significa, porque Ahora, la lógica dice que si yo quiero amenazar a alguien, le digo te mato. Para ellos es un honor, entonces ya no tengo nada para amenazar. ahora, Joseph, aquí la pregunta del millón. Estados Unidos no puede ser el comisario del mundo, pero No. Estados Unidos tiene que poner una atención muy precisa a lo que está ocurriendo en este momento en Irán, porque como hemos dicho, Irán es esa cabeza de la serpiente independientemente de lo que esté pasando. ¿Cuáles serían las alternativas que tiene Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene una capacitación militar que le sería facilísimo volarle el turbante a los 7 ayatolás que estén por allá, incluyendo al ayatolá máximo. El problema no es la capacidad, el problema es qué significaría y cómo podría ser utilizado si Estados Unidos decide neutralizar a ese ayatolá. ¿No significaría que eso se puede convertir en un simbolismo para el mundo árabe y crear un problema aún mayor? ¿Cómo se tendría que manejar esto? No, yo no creo que es sabio de parte de la administración americana eliminar con bombas al ayatollah. Como tú dijiste, es muy fácil, lo pueden hacer. Pero darle Starlink a la población, ellos van a tumbar. Porque en el mundo musulmán, que sea chiita o sunita, una vez atacas a una alta autoridad de esta magnitud, esto movería las masas radicales, aunque son en porcentaje quizás menos de los moderados, pero tienen la fuerza y la venganza adentro, el resentimiento para salir a las calles y derrocar todos los gobiernos musulmanes. Esto no es una buena decisión, pero que derrocan los iraníes a los ayatollah, esto lo va a aplaudir todo el mundo musulmán. ¿Por qué? Van a verlo como si fuera una revelación. Y tiene la capacidad de hacerlo el pueblo iraní, pero hay que hacerle este empuje. Cortaron la comunicación, abrirle la comunicación. Cortaron suministro de otra cosa, se lo puede promover. Pero hay que ahorcar a la teocracia en su cuna para que no pueda operar a su gusto y así le das al menos una guerra simétrica entre la población y la teocracia para que puedan ganar, porque sabemos que la mayoría de los iraníes no simpatizan con esta dictadura teocrática. Así que, pero ponerlo de un lado los teócratas con armamento, con una fuerza de represión, y los otros sin nada a la mano, ni siquiera comunicación, es muy difícil ganar.